Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos aquí a este workshop. Como ya bien lo mencionaron, mi nombre es Manuel Mendoza, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y también soy actor. Y me gusta comenzar poniendo esto sobre la mesa o compartiendo esto un poquito, porque de ahí vienen como las ramas por las cuales vamos a estar trabajando un poco el día de hoy. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, a través de la comunicación he podido entrar en contacto con el arte para también buscar diferentes estrategias que puedan ayudar a impulsarlo, que puedan ayudar a hacerlo crecer de forma constante a través de la mercadotecnia, de la comunicación, de la publicidad. Y en esta era en la que estamos, en la que todo el mundo está en constante contacto con la tecnología, pues también hemos puesto al servicio del arte diferentes estrategias tecnológicas. Eh, pues vamos a estar aproximadamente 55 minutos aquí platicando. Si tienen alguna pregunta, alguna respuesta, pues por favor háganmela saber a través del chat para poder estar interactuando de forma constante. Eh, creo que tal vez el nombre de la conferencia tuvo que haber sido un poquito distinto. Si alguno de ustedes nos acompañó en la participación que tuve el lunes para platicar un poco de lo que iba a tratar el taller, se pudieron dar cuenta que también estuve abordando un poco el tema de la creatividad y lo hicimos de esta manera porque la creatividad también es un factor importante para poder encontrar esas estrategias tecnológicas que puedan favorecer a impulsar el arte. Entonces, les decía que a lo mejor el nombre de la conferencia, del workshop, eh, pudo haber sido distinto porque vamos a trabajar también ahorita un poquito con conceptos de creatividad y vamos a trabajar también un poco con estrategias para poder poner en práctica nuestra creatividad, para poder también conocer cuáles son los inhibidores que tenemos para no impulsar esa creatividad y para también, la palabra es desmitificar muchas cosas sobre este concepto que es el ser creativo, toda la parte de la creatividad de nuestro ser, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo vamos a trabajar así? Porque también es importante comenzar pasos atrás, ¿no? Si nosotros comenzamos a desarrollar nuestra creatividad, si nosotros comenzamos a trabajar en impulsarla todos los días, podemos encontrar diferentes maneras en el área en la que nos desarrollemos para poder impulsar estas estrategias, ¿no? Podemos más bien encontrar diferentes maneras de desarrollar estrategias para impulsar el arte o para impulsar cualquier cosa en la que nos estemos desempeñando, ¿va? Y entonces, pues bueno, parte principal de esto es comenzar sabiendo qué habilidades tengo, ¿no? Es sumamente importante el poder tener un listado de qué habilidades tengo, para qué me considero bueno y para qué cosas creo que no lo soy. ¿Y por qué es importante? Porque vaya, la creatividad al final de cuentas eh, es una habilidad, pero es una habilidad que todos tenemos, es una habilidad que todos podemos desarrollar, no es algo que sea solamente exclusivo para ciertas personas. Y entonces, en el poder hacer este listado de qué habilidades tengo y en el poder saber si me considero una persona creativa o no, se encuentra también el poder identificar qué pasos tengo que dar para poder desarrollar esa creatividad en mí, ¿sí? Eh, Dicho esto, y teniendo un poquito más en claro qué habilidades tenemos, podemos pasar al siguiente punto, que sería el ser creativo. Eh, una definición de diccionario como tal de qué es la creatividad no la tengo y no la tengo porque no me gusta manejarme de esa manera. Creo que la creatividad pues sí, a la creatividad se le puede dar el significado que cada uno de nosotros queramos desde la perspectiva en la que estemos, ¿no? Al final de cuentas es un concepto que universalmente se puede entender fácilmente. Entonces, a mí me gusta verlo como la facultad de usar el conocimiento previo que tenemos de las cosas para reordenarlo y construir formas de hacer esas cosas que ya conocemos de una manera distinta. Eh,
construir formas nuevas para hacer las cosas y con esto poder impulsar algo que ya existe. No sé si queda un poquito claro o si queda como medio revoltoso, ¿no? Pero dicho de otras palabras o con un ejemplo muy claro, y lo puse también el lunes durante la conferencia que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, que es el ejemplo de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs no tuvo que crear un producto desde cero. Steve Jobs agarró los celulares, agarró los reproductores de música, agarró las computadoras y lo que hizo fue usar el conocimiento que tenía sobre esos aparatos para reordenarlo y creó nuevas formas para hacer las cosas. Y de esta manera impulsó impresionantemente un campo de acción, todo un ramo hacia cuestiones tecnológicas que hoy en día todos los equipos tienen, ¿no? Y entonces convirtió a Apple en una marca líder, en una marca ancla, en la que las demás marcas de telefonía, de computadora y de reproductores de música han venido siguiendo y han venido adaptando sus equipos para que cada vez se parezcan más a estos equipos que en algún momento fueron los primeros en ser inteligentes y en tener datos móviles y tener touch, etcétera, ¿no? Entonces, eso es usar el conocimiento previo que ya tenemos de las cosas para reordenarlo y crear esas formas nuevas con las cuales podemos impulsar las cosas que estamos haciendo. Para poder hacer esto, es también sumamente importante el poder desarrollar nuestro pensamiento lateral que se refiere literalmente a no irnos a la literalidad de las cosas, por más raro que pueda sonar, ¿no? El desarrollar el pensamiento lateral es buscar esas diferentes formas de hacer las cosas para encontrar diferentes estrategias que nos ayuden a cumplir con el objetivo que estamos buscando. Eh, no es sencillo, tenemos que ponernos en todo momento a pensar de qué manera puedo hacer cosas, de qué manera distinta puedo hacer una sola actividad, ¿no? Y esto lo podemos trabajar con ejemplos y con actividades sumamente sencillas, ¿no? Eh, un ejemplo de una actividad es, por ejemplo, vaya, agarrar un elemento que tengamos cerca de nosotros, por ejemplo, en este caso el celular, y darle una función, y darle una acción, y darle un significado distinto al que tiene, ¿no? Todos sabemos que es un aparato que nos sirve para poder entrar a internet, para poder hacer llamadas, para poder tener mensajes, en este caso para poder trabajar. Pero entonces yo lo agarro y decido inventar un funcionamiento completamente distinto, ¿no? O darle un significado que tiene para mí del por qué este aparato me puede representar, ¿no? Y definitivamente un celular pues no representa a las personas, pero si buscamos las características que un aparato en este caso puede tener, se puede decir que a lo mejor el celular a mí me representa porque es eh, un medio a través del cual se puede trabajar de forma constante y me representa porque yo me considero una persona a la que le gusta trabajar, a la que le gusta ponerse nuevos retos, es un equipo que está en constante actualización y que en algún momento se puede llegar a volver obsoleto si no se está actualizando. Y entonces a mí el celular me representa porque a mí también me gusta estar de forma constante actualizándome y aprendiendo cada vez más y tomando cursos y asistiendo a conferencias, aunque sea de cosas que ya en algún momento conocí, aunque sea de cosas que ya en algún momento dominé, pero me gusta estar en constante actualización para saber las tendencias, lo que viene, etcétera, ¿no? Y así con cualquier cosa que ustedes puedan tener en sus manos, en sus casas, ¿no? Ejercicios así de sencillos. Agarro el celular y este aparato a mí me representa porque y comienzo a ligar las características que puede tener el aparato con las características de mi personalidad, con las habilidades que yo puedo tener. Otro ejercicio también muy sencillo para poder comenzar a trabajar el pensamiento lateral y con esto comenzar a crear nuevas formas de hacer las cosas con el conocimiento previo que tenemos, es en una hoja de papel anotar la n cantidad de posibilidades que existen de las cosas que se pueden hacer con una liga.
sin ponernos bloqueos mentales y sin ponernos a decir, es que la liga nada más sirve para amarrar cosas, ¿no? Somos mexicanos y por ahí dicen que la creatividad del mexicano es impresionante. Incluso hay un término de mexicanadas para muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Y con las cuales solemos solucionar muchos de los problemas que tenemos. Entonces, en este ejemplo también podemos agarrar una hoja de papel, agarramos sin ningún problema un lápiz y comenzamos a anotar todas las cosas que nos puedan venir a la mente que se pueden utilizar o se pueden hacer con una liga, desde amarrar cosas, como a lo mejor sacarnos un pelito enterrado, como a lo mejor aventarlo y molestar a la persona que está enfrente, como a lo mejor hacer una bola entre muchas ligas para que esa bola pueda ser implementada dentro de un mecanismo para que cumpla cierta función, etc., etc., etc. Y así, si nos estamos saliendo de forma constante de nuestro patrón de pensamiento, si nos estamos esforzando a salir de forma constante de lo que nosotros ya tenemos en la cabeza ordenado de cierta forma, podemos agarrar el ejemplo de la lista de cosas que se pueden hacer con una liga e implementárselo a cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden hacer con un cuaderno? ¿Cuántas hojas se pueden hacer con una hoja de papel? ¿Cuántas cosas se pueden hacer desde una computadora? ¿Cuántas cosas se pueden hacer desde una aplicación? ¿Cuántas cosas se pueden hacer para crear estrategias que impulsen diferentes medios, diferentes ramas? Eh, Otra de las cosas que se tendrían que tomar en cuenta dentro de la creatividad para comenzar a desmitificar el tema de que no todos los seres humanos somos creativos es conocer esos inhibidores que nos hacen creer que no todos somos creativos y esos inhibidores que nos hacen desarrollar la habilidad de la creatividad. Y rápidamente les voy a enlistar los, los inhibidores, son aproximadamente 9. El primer inhibidor de la creatividad es la carga de la excelencia, el creer que nosotros tenemos que ser excelentes en todo momento o el creer que la creatividad solamente se le da a las personas que son genios creativamente, que yo no puedo ser creativo porque yo no soy genio, porque yo no he inventado absolutamente nada, porque yo no me he puesto a desarrollar cierta aplicación o cierto modelo o cierta programación para que algo funcione. No, quitarnos la idea de que la excelencia solamente la puede llegar a ser una persona que es demasiadamente creativo, logra que nos desapeguemos de esa idea y que comencemos también a trabajar en la creatividad. ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo quitarnos esa idea de la cabeza? Eh, pues dándonos cuenta que ser creativo y ser un genio son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Esa creencia nos puede llegar a limitar y entonces cuando no nos limitamos podemos empezar a dejar volar nuestra creatividad. El inhibidor número 2 sería el proceso de socialización. Si bien la sociedad, sus normas y sus costumbres son necesarios para muchísimas cosas, eh, a veces nos limitan demasiado porque la misma sociedad nos dice que hay una sola forma para hacer las cosas y que no puede existir ninguna otra forma para poder llevarla a cabo, ¿no? Imagínense si hace muchos años en el tema de la música nos hubieran dicho, solamente hay una forma de escuchar música en el mundo y no puede haber ninguna otra forma de hacerlo. Si una persona no se hubiera quitado ese inhibidor y no hubiera dejado de comprarse esa idea, hoy no escucharíamos música a través de plataformas digitales en el celular, en nuestra bolsa, en todos los días, ¿no? A donde quiera que vayamos. Entonces es comenzar a quitarnos esa idea de que esa idea que la sociedad nos mete el 90% del tiempo, de que hay una forma correcta para hacer las cosas y que no puede haber ninguna otra forma. Eh, ¿Cómo combatirlo? Con el pensamiento o con comenzar a trabajar en la idea de que si lo que yo puedo crear no daña a nadie, puedo llevarlo a cabo. Y al momento de llevarlo a cabo me puedo dar cuenta de una gran cantidad de cosas que puedo hacer de una forma diferente y que va de la mano con lo que estábamos platicando ahorita. Eh,
El inhibidor número 3, la eficiencia de los protocolos. Y por protocolo en esta ocasión entenderemos que las cosas que están probadas y que están demostradas, que existe una, repito, una forma en la que las cosas funcionan y que esa forma da seguridad y eficiencia, ¿sí? Antes que soluciones creativas a problemas, es muy fácil caer en protocolos seguros, ¿no? Yo hago esto porque así me funciona y va muy ligado con el inhibidor número 2, ¿no? Hay una forma, única forma de hacer las cosas y que es la correcta, o bien yo hago las cosas de esta forma porque así me funciona, porque así me ha dado resultados, porque a lo mejor no es la correcta, pero es la que yo conozco y no quiero romper mi propio protocolo para hacerlo de una forma diferente. ¿Y cómo podemos combatirlo, perdón? Rechazando la comodidad de los caminos fáciles, explorando nuevas opciones. El decir, ok, si en esta oportunidad tengo, vaya, la oportunidad de hacer esto mismo de una forma diferente, comienzo a hacerlo de una forma diferente para ver qué me puedo encontrar. A lo mejor me doy cuenta que no funcionó, a lo mejor me doy cuenta que me topé con más problemas y que la forma en la que yo tenía de hacer las cosas eran muchísimo más seguras y muchísimo más rápidas y sin tanto tropiezo, pero a lo mejor me puedo encontrar con una manera de hacer las cosas completamente diferente que nunca pensé que iba a poder conocer, ¿no? Eh, el protocolo número 4, la fuerza de los modelos. Y esto es que nuestra mente busca continuamente patrones pasados que nos ayudan a dar sentido a nuestras percepciones presentes y futuras, ¿no? Todos los modelos son tremendamente eficientes, pero no solemos someter a revisión las diferentes partes que configuran ese modelo, ¿no? Por ello, a medida que crecemos y maduramos, nuestra creatividad decrece, porque los modelos pasan. ¿Y cómo podemos combatirlos? Revisando esos modelos que tenemos y buscando la respuesta o cuestionándonos a nosotros mismos si esos modelos que tenemos están siendo vigentes o ya son obsoletos o ya pasaron de moda, por así llamarlo. El inhibidor número 5, perdón, la percepción sesgada de la realidad. Y con esto me refiero a que el componente subjetivo que por fuerza mayor inunda toda la percepción que tenemos de las cosas puede tender a convertirse en un enemigo, ¿no? Eh, un foco demasiado preciso y acotado de nuestra atención reduce obviamente el número de posibilidades para generar cosas nuevas. ¿Y cómo lo podemos combatir? Intentando no cerrarnos a las posibilidades que no encajen en nuestra lógica, ¿no? Nosotros hacemos las cosas porque en nuestra lógica así tienen que ser y porque no podemos ver las cosas de una forma diferente. Pero si de repente nos ponemos a intentar pensar qué sucederían con las cosas si las hacemos con una lógica completamente diferente, nos podemos encontrar con muchas cosas. Y el pensar que nuestra lógica es la manera correcta de hacer las cosas, que se vuelve a ligar con otro inhibidor, también es un inhibidor que tapa nuestra creatividad, ¿no? Abre tu mente, abramos nuestra mente a un espectro más amplio. En otro lugar, o de otras palabras, se podría decir, salte de tu zona de confort, ¿no? Deja de hacer las mismas cosas de las mismas maneras en las que siempre las hemos hecho. Eh, el inhibidor número 6 va relacionado con la lógica, que ya lo estuvimos diciendo ahorita. El inhibidor número 7 es el sistema educativo. Eh, el sistema educativo occidental, perdón, busca la comprensión y el conocimiento a través de la memorización. Y a la escuela no se va para sugerir alternativas distintas, se va simplemente para memorizarnos las fechas, las cosas y los conocimientos que nos pueden compartir ahí. Y los aciertos que se tienen dentro del sistema educativo se premian y los errores se castigan. Y entonces estamos acostumbrados a que si me equivoco me va a ir mal, si me equivoco me van a castigar, si me equivoco voy a tener consecuencias negativas, cuando realmente el fracaso y la equivocación son los momentos en los que más aprendemos y en los que más podemos encontrar diferentes soluciones. Entonces, el quitarnos esta idea de memorizar las cosas para poder llevarlas a cabo, el quitarnos esta idea de que si hago algo bien me van a premiar, pero si me equivoco voy a sufrir,
también funciona para que la creatividad siga fluyendo. Eh, el 8 es el miedo al error, el miedo a equivocarme, y también va ligado con lo que estábamos eh, platicando en el inhibidor pasado, perdón. Tenemos miedo a equivocarnos, y evitar los errores implica hacer las cosas bien, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Equivocarnos es una facultad del ser humano. Nos equivocamos hoy, y nos equivocamos ayer, y nos equivocamos en el trabajo, y nos llegamos a equivocar en la escuela, y nos equivocamos en la familia, y nos vamos a equivocar en absolutamente todos lados. Entonces, el poder aceptar y el poder abrir la puerta a las equivocaciones también hace que la creatividad vaya fluyendo cada vez más. Y bueno, me quedan dos inhibidores más. El inhibidor número 5 sería la negación propia. Esto quiere decir que si crees y estás convencido que nunca vas a poder hacer algo, con total seguridad, nunca vas a poder hacer algo. Y esto es un tema también de creer en que tú eres capaz de poder hacer las cosas. Si tú crees que tienes la creatividad para poder encontrar una manera diferente de, a través de la tecnología, poder impulsar diferentes corrientes artísticas, poder impulsar diferentes eh, proyectos culturales, proyectos deportivos, proyectos arquitectónicos, si tú crees que eres capaz, ahí ya llevas una ganancia, porque no te estás negando a ti mismo la posibilidad de creer que puedes crear. Eh, y el inhibidor número 10 es la ausencia de un modelo. Y con esto me refiero a que existe la creencia de que la creatividad no puede enseñarse, y de que es el único método que no se enseña. Y este inhibidor lo podemos combatir rodeándonos de personas creativas, rodeándonos de personas que en todo momento estén creando, que en todo momento estén buscando hacer las cosas de manera diferente. Eh, o simplemente prestando atención a nuestro entorno, simplemente prestando atención a lo que nos rodea, para darnos cuenta de cuánta gente está haciendo cosas de una manera diferente, o para darnos cuenta de cuántas veces nosotros mismos hemos hecho cosas diferentes sin darnos cuenta de absolutamente nada de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, hasta aquí con el tema de la creatividad. ¿Y por qué tocar un tema de la creatividad en un lugar tecnológico cuando la conferencia se llama Impulsando el arte a través de la tecnología? Reitero lo mismo que decía en un principio. Es importante comenzar a trabajar con nuestra creatividad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y regreso un poquito a la presentación que teníamos hace unos instantes, donde eh, les comparto algunas de las cosas que, cuando una persona fue creativo y quiso buscar diferentes alternativas para poder eh, poner la tecnología al servicio del arte, logró encontrar diferentes cosas. Definitivamente hay corrientes y hay ramas artísticas, o hay sectores o industrias que todavía no tienen la creatividad al 100%. Voy a dejar de compartirlo un instante para que no lo estén leyendo. Hay sectores y hay industrias que no han sido favorecidos todavía con la tecnología, o que se han rehusado a entrar en contacto con la tecnología, porque las mismas personas que hacemos estas industrias no creemos o no sabemos de qué manera podemos empatar la tecnología, ¿no? En el caso del teatro, por ejemplo, el teatro o los museos son dos de las corrientes artísticas, dos de los espacios culturales donde menos tecnología ha incursionado. Hay otras industrias que ahorita vamos a ver, como la música, como el cine, que precisamente al ser industrias han sido muchísimo más favorecidas con la implementación de la tecnología. Y repito, esto ha sido porque alguna persona en algún momento encontró dentro de estas industrias la posibilidad de generar lana a través de hacer las cosas de una forma diferente. Y sí, puso la tecnología al servicio de la música, puso la tecnología al servicio del cine, y ha logrado potencializar estas corrientes artísticas de una manera impresionante, mientras otras, repito, como el teatro o los museos, se han quedado rezagadas. Y lo complicado de hoy en día en estas corrientes es que en las estrategias que se implementen para poder poner la tecnología al servicio de ellas, se tiene que también encontrar la manera en que la realidad o las acciones tecnológicas
puedan entrar en comunicación y puedan coexistir al mismo tiempo que las actividades presenciales, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito más de esto. Entonces, ahora sí, regreso a la presentación y a esta diapositiva donde se presentan diferentes cosas que la tecnología ha puesto al servicio del teatro, que pueden ser cosas muy mínimas, pero que ya están empezando a tener un poco de bosquejo de lo que se puede llevar a ser, ¿no? Sencillo, antes la publicidad para poder ver una obra de teatro se hacía a través de medios de comunicación, espectaculares, periódicos. Hoy en día se sigue haciendo, pero cada día es menos. Hoy en día se hace ya más a través de redes sociales, a través de WhatsApp Business, de mailing, de diferentes plataformas, de aplicaciones que tienen ya cartelera de diferentes centros culturales, etcétera, ¿no? Antes también en el teatro solamente podías comprar boletos en físico. Ibas al teatro, comprabas tu boleto. Después llega Ticketmaster y entonces puedes comprar tu boleto en línea, pero al final de cuentas para poder entrar al teatro tenías que llevar tu boleto en físico y tenías que recoger tu boleto y poder llevarlo para ingresar. Después entramos a una etapa en la que ya no tenías que comprar un boleto, bueno, más bien tenías que comprar un boleto, pero ya no tenías que llevarlo en físico. Podías llevar simplemente en tu celular un código para que escaneado entraras. Y entonces ahí ya viene una evolución también tecnológicamente para el teatro y para la forma de hacer teatro. Antes también se hacían escenografías muy grandes y entonces veíamos obras de teatro donde las escenografías cambiaban de entre escena y escena y necesitabas a 10 personas para poder cambiar las cosas, mientras 5 sacaban unas cosas, otros 5 metían otras. Hoy en día las escenografías en muchos de los casos se proyectan, en muchos otros se siguen utilizando elementos en físico para poder llevarlos a cabo, pero en muchos casos las escenografías se proyectan y entonces puedes estar contando una historia con muy pocos elementos escenográficos, con muy poco presupuesto destinado para eso, que te permite que tu presupuesto pueda ir destinado a otras cosas, mientras está proyectando a través de la tecnología diferentes espacios. Y en tan solo hacer un cambio con la computadora, estamos adentro de una casa y después estamos en un bosque y después podemos estar en el mar, no sé, en diferentes lugares, ¿no? Cuando antes llevaba un poco más de tiempo. Y la otra manera en la que la tecnología también ha podido impactar un poco al arte es que antes se buscaban patrocinadores o ponías tú de tu dinero para poder llevar a cabo una producción. Hoy en día existen plataformas de crowdfunding donde tú puedes hacer una obra de teatro sin necesidad de implementar tú tu propio dinero. Haces uso de la tecnología, haces uso de estas plataformas para poder hacer proyectos a través del dinero de otras personas que después vas a regresar como recompensa, ¿no? Y como ejemplo, pues aquí están. Esta es una obra de teatro, se llama El Extensionista, y podemos ver perfectamente que en la foto que tenemos hacia la derecha solamente hay una persona con un maletín y atrás hay una proyección, un video que está moviéndose, que está generando la idea de que está llegando a un pueblo. Y en otro lado, con la iluminación y con tan solo unos sacos, podemos ver también otra proyección de otro espacio que le da otra ambientación por completo a las cosas. Los proyectos de crowdfunding, como puede ser la plataforma de Kickstarter, donde ahora a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, haces promoción para que la gente te ayude a poder generar una meta, ¿no? Antes de entrar al tema de la música, eh, pues les comentaba esta parte de, de los museos, ¿no? Ahí sí yo no sé cuántos años los museos tengan eh, implementando recorridos virtuales de sus diferentes salas, pero sí me queda perfectamente claro y tengo el conocimiento, como muchos de ustedes deben de tenerlo, de que a partir de que se dio la pandemia y de que la gente ya no podía ingresar a hacer los recorridos, entonces estos recorridos virtuales, si bien ya existían antes, han tomado muchísimo más fuerza. Y entonces ahí la corriente de la pintura, la corriente de la escultura, han tenido también un toque tecnológico para poder impulsar el contacto de la gente con las obras de arte, con este tipo de corrientes artísticas. ¿Sí? Antes, para poder entrar a un museo famoso en Europa, tenías que hacer el viaje y mientras estabas allá poder comprar un boleto y poder ver las cosas de forma presencial. Ahora, con la tecnología, compras tu boleto, haces el recorrido virtual y puedes conocer las obras y puedes recorrer los museos y te puedes tardar
horas dentro de tu recorrido virtual, igual que lo hacías de forma presencial, ¿sí? ¿Qué pasa con el teatro y qué pasa con los museos al momento de hacerlo tecnológico? Y que por eso les mencionaba que tenemos que buscar cómo hacer que convivan y que coexistan la parte digital y la parte presencial. Al momento en el que haces una obra de teatro y la grabas de forma virtual para transmitirla a través de streaming, muchas de las personas que hacemos teatro podemos tener el concepto de que entonces no se está haciendo teatro, se está haciendo cine, porque parte fundamental del teatro es poder estar en contacto directo con el espectador dentro de la sala, dentro del mismo teatro, ¿no? Porque la energía que el espectador da y los estímulos que el espectador le dan al actor al momento en el que está haciendo su trabajo, el actor los recibe y en ese mismo momento sigue creando las cosas dentro de la misma obra de teatro. Y en ese mismo sentido, el actor o los actores mandan estímulos al público que los hacen vivir la obra de teatro de una forma diferente. El hacerlo virtual rompe por completo esta parte de conexión con el espectador, esta magia que se tiene de poder estar a unas pocas butacas de la persona o de las personas que están contando la historia y estar adentro de la misma historia. Entonces, por eso mucha de la gente que hace teatro dice, bueno, es que si se hace por streaming, si se graba, entonces yo no estoy viendo una obra de teatro, estoy viendo una película, porque se pierde todo este contacto. Mismo caso con los museos, ¿no? Mucha gente o a mucha gente lo que le gusta de ir a los museos es pararse frente a la obra y tratar de entender lo que está viendo y tratar de meterse por completo en la pintura, en la escultura y poder entrar en conexión incluso con el artista, por más loco que esto que pueda sonar, ¿no? Y en el museo virtual, en los recorridos virtuales estás viendo tú también esta parte, pero no estás entrando en contacto. Se pierde de alguna manera esta sensibilidad, por así llamarlo, ¿no? En el medio del teatro también, hoy en día está muy de moda a través de estas empresas enormes que realizan producciones teatrales como CESA, por ejemplo, que están haciendo streaming de absolutamente todas sus obras de teatro. Y hoy en día que los teatros en Ciudad de México están ya abiertos, se hace la obra con poco público y al mismo tiempo se está grabando para poderla transmitir vía streaming. Y entonces están buscando estas estrategias para poder seguir impulsando el teatro a través de la tecnología, para poder agarrar a la tecnología y que nos ayude a llegar a cada vez más personas, que más gente consuma teatro, que más gente vaya a los museos, que más gente conozca sobre la pintura, sobre la escultura, sin perder la parte física que es esencial, ¿no? Y quise parar un poco sobre la presentación antes de entrar a estas industrias porque era importante hacer esta diferenciación entre, entre estas dos corrientes o estas dos disciplinas artísticas, como el teatro, como la escultura y la pintura, que hoy en día están empezando a tener estas estrategias para digitalizarse, pero que están en construcción. Y entonces, antes de entrar en el tema de la música, están en construcción y aquí es donde entra la parte creativa de cada uno de ustedes como talentos, de cada una de las personas que nos dedicamos a esto. El poder conocer la industria, el poder conocer la corriente artística, el poder conocer lo que se está haciendo eh, digitalmente, tecnológicamente para poder impulsarla y entonces poner nuestra creatividad al servicio de esto para con el conocimiento que tenemos poder reordenarlo y crear esas nuevas formas de hacerlo, ¿no? ¿Y por qué decía que en la música y en el cine eh, no existe esta problemática y que pueden coexistir perfectamente de forma presencial como de forma virtual? Muy sencillo, ¿no? Hoy en día, virtualmente, puedes escuchar música en tu celular, como lo mencionaba hace rato, a través de estas plataformas, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, Vivo, etcétera. Pero también fuera de pandemia, pues podías ir a un concierto presencialmente y podías sin ningún problema también estar
en contacto con el artista y poder estar consumiendo presencialmente la música de la persona que te gusta, ¿no? Y entonces ahí conviven las formas distintas, tanto presencial como tecnológicamente, de poder escuchar música. ¿La música es una industria? Sí, es una industria impresionante y muy probablemente por eso dentro de esta corriente artística hay muchísima tecnología al servicio, ¿no? Y por eso a lo mejor hemos vivido una evolución completamente tremenda en la manera de escuchar música, desde los discos de acetato, los cassettes, los CDs, los programas para descargar música en algún momento en la computadora y que solamente podías escucharlo en la computadora y después sin necesidad de cargar un aparato sumamente grande o sin necesidad de cargar tus cassettes y el aparato o el CD y el aparato. En un solo aparato teníamos música y hoy en día en un solo aparato podemos escuchar música y hacer llamadas y hacer infinidad de cosas, ¿no? La tecnología lo que ha hecho ha sido el poder favorecer a una evolución de la industria musical impresionantemente, ¿no? Y bueno, ejemplo de estas plataformas, ¿no? Y también el cine, mismo caso que la música. El cine, Blim, Netflix, Claro Video, plataformas a través de las cuales podemos consumir cine. ¿Y por qué en el cine conviven la parte presencial y la parte virtual? Porque bueno, yo puedo ver cine sin ningún problema en la sala de mi casa o desde mi celular a través de estas plataformas, pero también puedo ir a una sala de cine a ver cine, ¿no? Y que si bien en el tema del teatro, por ejemplo, ya hay una plataforma que se llama Teatrix, que es más o menos del estilo de Netflix, donde pues tú vas al teatro, ves la obra, se graba la obra y después se sube a la plataforma y la puedes volver a ver. Eh, la magia es distinta, el contacto es distinto, ¿no? Entonces, bueno, el cine también ha sido una industria donde en un principio tenías que tener tus películas en formato beta y luego en VHS y luego fue el DVD y luego fue el Blu-ray y ahora no necesitas comprar absolutamente nada más que una membresía virtual mensual para entrar a verlo, ¿no? Y la industria también se ha exponenciado y ha podido evolucionar de forma impresionante desde que la tecnología entró en estas corrientes, desde que personas decidieron quitar los inhibidores de la creatividad, desde que las personas dijeron, vamos a hacer que estas industrias puedan ser tocadas por la tecnología y puedan llegar cada vez a más personas para facilitarle a la gente que tenga contacto con ellas. Eh, y en este sentido, pues anteriormente, si tú no comprabas las películas, tenías que ir a un centro de video, a un Blockbuster, no recuerdo el nombre de alguna otra cadena, pero a un Blockbuster a rentar una película y después la regresabas. Y nada más la podías ver la cantidad de veces que quisieras durante los días que tuvieras la película. Hoy en día con la membresía puedes ver la cantidad de veces que quieras la película en un día, en una semana, en un mes, en un año, porque la película sigue estando ahí, ¿no? Eh, ¿De qué manera otras estrategias que han servido para poder impulsar proyectos artísticos con la tecnología? Es GDL Luz, un festival que año con año, en el mes de febrero, se genera en la ciudad de Guadalajara para conmemorar, perdón, el aniversario de la fundación de la ciudad. Y es un festival donde, para los que no son de Guadalajara, en el centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se colocan diferentes instalaciones artísticas, se hace mapping en diferentes construcciones, como el Teatro de Degollado, como la misma catedral, haciendo uso de lo que ya tenemos para poder hacer un festival sumamente vistoso a través de la tecnología. Y pues bueno, vamos a ver un poquito. Un festival, repito,
donde se colocan diferentes instalaciones artísticas, donde se crean diferentes instalaciones, donde se crean diferentes elementos, donde se crean diferentes plataformas para poder impulsar el arte a través de la tecnología, para poder proyectar en las diferentes instancias, perdón, instancias no, en los diferentes lugares del centro de la ciudad, creaciones artísticas hechas con mapping, para poder conmemorar el pasado de nuestra ciudad a través de la tecnología, creando a través de la tecnología piezas artísticas, porque al final de cuentas, por ejemplo, en el caso del mapping, no se proyecta cualquier cosa, se crea lo que se va a proyectar según la temática que se quiere generar. Y lo que nosotros vemos proyectado son creaciones artísticas que a una persona se le ocurrió hacer y que para poder llegar a más personas decidió crear algo para poderlo proyectar en la calle sobre edificios y que cualquier persona pudiera tener la oportunidad de verlo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es otro de los festivales que hay en la ciudad que se llama Calaverandia y es un parque temático donde se celebra o se ponen muchísimas instalaciones, muchísimas actividades que tienen que ver con la festividad del Día de Muertos, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver también un poquito. Y entonces aquí podemos ver también cómo a través de la tecnología podemos proyectar y podemos generar imágenes en el agua, por ejemplo, ¿no? Y es el impulsar incluso nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras creaciones artísticas en relación a una tradición mexicana, a algo súper emblemático de nuestra cultura, a algo por lo cual nos representa a nivel mundial como mexicanos y una festividad que, pues sí, como lo acabo de decir, que a nivel mundial es de las más conocidas y de las más importantes, ¿no? Y la tecnología hace que pueda expresarse de una forma distinta a lo que siempre hemos visto, ¿no? Hace que se pueda generar un impacto todavía mayor, porque genera también asombro en la gente, porque genera también un crecimiento importante dentro de la manera de comunicar esto y de estar evolucionando la misma tradición, ¿no? Antes, pues no sé, si hacían a lo mejor figuras con pétalo, con acerrín, con diferentes cosas dentro del piso. Ahora podemos estar viendo esas mismas figuras proyectadas en el agua, ahora podemos estar viendo esas mismas figuras, pues no sé, impulsadas de esta manera a través de la tecnología, ¿no? Y entonces ahí alguien puso su creatividad para lo que ya existía como una festividad tan emblemática mexicana, eh, puso su creatividad para esta festividad, pensó de qué manera se podían hacer distintas las cosas para poder llegar a más personas, para poder generar que las tradiciones y la cultura de los mexicanos se pudiera contar de una forma diferente y pudiera ser vista con otros ojos y puso la tecnología como un medio que ayudara a impulsarlo. Y por último, me atrevo también a poner esta imagen con la cual cierro, ¿no? Y que volvemos al tema de la pintura. Antes, para poder llegar a ver o a apreciar algo por el estilo, necesitábamos que un artista dibujara sobre un lienzo, sobre una superficie,
un bosque y que lo hiciera a través de diferentes técnicas, a través de acuarela, a través de óleo, a través de diferentes formas de poder plasmar una imagen. Y ahora esa misma imagen se puede plasmar digitalmente a través de programas, a través de renders. Y entonces podemos tener en los videojuegos, podemos tener en infinidad de plataformas mundos creados completamente desde una computadora y que en muchos casos, o al menos en las corrientes artísticas, muchas veces esos mundos pueden ser sacados de una pintura que en algún momento se hizo artísticamente, manualmente, con materiales físicos, ¿no? Con pintura, con pincel, con lienzos. Y entonces también es poder dar a conocer el trabajo del escultor, el trabajo del pintor, el trabajo del artista a través de estas formas, haciendo un render, haciéndolo digital, vectorizando las cosas y comenzando a darle una nueva vida, comenzando a involucrarlo dentro de este mundo digital. Eh, entonces, pues con esto concluyo, prácticamente es esto, es el ser creativos, el pensar, perdón, limitarnos en de qué manera se pueden hacer las cosas, el echar a volar la creatividad, el echar a volar la imaginación, el no limitarnos a nosotros mismos, porque ya las cosas están hechas de cierta manera, y campo de acción, no nada más en el arte, hay muchísimas industrias, hay muchísimos sectores, hay muchísimos ramos que todavía no tienen un contacto sumamente fuerte con la tecnología. Y en esos campos, en esos sectores, hay muchísimos talentos que pueden poner en práctica su creatividad para crear estrategias que puedan servir para impulsarlo para que más personas lo conozcan y también para impulsarlo y que se genere más trabajo y que se genere más economía y que comience a caminar de forma constante con un flujo muchísimo mayor y que entonces también muchísimas más personas, gracias a la tecnología, conozcan el trabajo de los artistas, que muchas veces no se conoce porque no se le da mucha importancia, porque no nos acostumbran a entrar en contacto con las cuestiones culturales. Y entonces, bueno, ese es el comenzar a buscar de qué manera, si ya se está haciendo de una forma, qué le hace falta al arte, qué le hace falta a las corrientes artísticas, teatro, escultura, pintura, la escritura, qué le hace falta también incluso a la música, al cine, para poder seguir poniendo la tecnología a su servicio.